Gracias, senador presidente. Adelante, por favor. Nos convoca ahora la glosa del sexto informe presidencial y vamos a iniciar hablando sobre el tema de la glosa social. Y quiero sintetizar en una sola expresión un tema muy complejo. En mi opinión, estamos ante un sexenio de fracaso ante el hambre y la pobreza. En los compromisos firmados frente a notario público por el entonces candidato Enrique Peña Nieto, se firmó un compromiso ante notario. Y ese compromiso decía, entre comillas, hambre cero, erradicar la pobreza alimentaria. También, para hacer frente a ese trabajo, los primeros años se echó a andar la Cruzada Nacional contra el Hambre. La verdad es que a tiempo visto, el resultado final ha sido un fracaso. Hoy prácticamente ya nadie recuerda la cruzada y los spots del sexto informe difícil nos pueden hacer convencer de que el hambre cero ha sido lograda y que la pobreza alimentaria ha sido superada. Los datos oficiales nos dicen que se pasó de 23.5 millones de personas en pobreza alimentaria a 21.4. Es cierto, hay que reconocerlo también, hubo una reducción, pero lo que tenemos que subrayar es que estamos muy lejos del hambre cero, como se estableció el compromiso. Hoy por hoy, en México hay millones de personas que se van a dormir con hambre, con sufrimiento y en pobreza. Son 4 las características que quisiera encerrar para analizar este trabajo. Lo que ha sido este sexenio en materia de enfrentar la pobreza y el hambre. 1, la mitad de la población vive en pobreza, como hace 25 años. 2, la desigualdad extrema genera un círculo vicioso que reproduce y hereda la pobreza. 3, la absurda contradicción de trabajar y vivir en pobreza. Y 4, la pobreza crónica de los pueblos indígenas y territorios aislados. La mitad de la población vive en pobreza, así como hace 25 años. Según los datos oficiales más recientes del Coneval, 62 millones de personas perciben un ingreso insuficiente para adquirir lo más básico. 21 millones de personas carecen del ingreso suficiente para cubrir la canasta alimentaria. Estos datos son de por sí escandalosos, pero más cuando nos encontramos en una de las 15 economías más grandes del mundo. Y por supuesto que lo que resulta hoy absolutamente crónico es que los programas enfrentados han sido un fracaso. O sea, a 25 años vistos estamos igual, nada más que con 16 millones más de personas en pobreza. Segundo, la desigualdad en México es escandalosa y ofensiva. El 1% de la población tiene el mismo ingreso que 72 millones de personas. México es uno de los países con peor nivel de distribución y mayor concentración de la riqueza. Esto se mide en el índice de Gini. México tiene uno de los peores niveles. Hay una diferencia de 32 veces la ganancia entre los más ricos y los más pobres. La desigualdad en México es una condición estructural que niega derechos. Pero si esto no fuera suficiente, si me regalan agua, por favor. Si esto no fuera suficiente, sucede que hay gente que por más que trabaje va a estar en pobreza. Gracias. No solo ellos o ellas, sino si trabaja su familia y también están en pobreza. Y eso sucede porque hay un modelo que reproduce desigualdad y hay un modelo que reproduce pobreza. Por eso, las poblaciones indígenas se encuentran entre la población que más sufre esta condición. 9 de cada 10 personas indígenas están en condición de pobreza.
Requerimos entonces tener absolutamente claro que las políticas públicas están reproduciendo pobreza. Tenemos que tener claro que el Estado está reproduciendo pobreza. Tenemos que tener claro que se violentan los derechos económicos, sociales y culturales. Y tenemos que tener claro que también hace falta la protección de los derechos sociales de la población. Advierto que me preocupa que se esté generando una condición en el Senado donde toda la nueva ola de contrataciones no tenga derechos sociales. No puede el Estado reproducir condiciones de desigualdad. El Senado de la República no puede ser de esas mismas entidades que violente derechos sociales de sus trabajadores. Termino, señor presidente. Este modelo ha sido verdaderamente un fracaso. Y no solo tenemos que cumplir lo establecido en la Constitución, tenemos que generar condiciones para que la política pública Les ruego no concluya, reproduzca senador. pobreza. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias.